Como he comentado hace poco, encuentro que muchas de las encuestas de la organización Pew, el Pew Forum, ¿no?, que está sostenido financieramente por la donación que dejó una familia, la familia Pew, para la investigación de eh, grandes tendencias a través de encuestas que no fueran de corto plazo, ¿no? Eso, por quién vas a votar mañana, ese tipo de cosas. El Centro de Investigaciones Pew no hace ese tipo de encuestas, digamos, entra en política, pero entra en política fundamentalmente para ver cosas más de fondo, ¿no? Y una de las cosas que esta familia dejó fue un interés tremendo por el tema religioso, para que, dado que muchas leyes en Estados Unidos eh, protegen los datos de aquellas personas religiosas y, por ejemplo, los grandes censos de cada 10 años, desde décadas atrás, tienen prohibido preguntar de qué religión eres y en consecuencia no existe información oficial de las religiones en Estados Unidos, ¿no? Y una de las fuentes más confiables de cómo suben o bajan o cambian o se adaptan las religiones es el Pew Research Center, ¿no? Recientemente, finales de septiembre de 2020, Pew hizo una interesante encuesta. Había hecho hace poco una investigación, digamos un sondeo de opinión sobre religión en los millennials, pero decidió hacer una nueva centrada en la religión entre los hispanos en Estados Unidos. Pero ¿por qué comparto esta información, hermanos? Porque en general eh, hay muchos indicios de que algo parecido sucede también con los católicos que no están en Estados Unidos, con los católicos que estamos en América Latina, eh, y no exactamente en España, porque en España hay una serie de variables que tienen que ver, por ejemplo, con la pérdida de la fe generacional, que tienen que ver con la reducción dramática de la población y la falta de hijos, pero también existen muchas tendencias que son valiosas acá, ¿no? Y esta encuesta, le doy algunos de los resultados más rápidos, creo que establece algunas interrogantes más o menos serias sobre el problema de la transmisión de la fe, de cómo transmitimos la fe, ¿no? Y las cosas que encontró el Pew Research es lo siguiente, que a diferencia de sus coetáneos no hispanos, los adolescentes hispanos tienden a identificarse como católicos, ¿no? Del total de hispanos entrevistados, fue una figura importante, y acá, por si acaso, la encuesta fue hecha entre adolescentes de 13 a 17 años, ¿ok? Tengan en cuenta eso, o sea, no estamos hablando jóvenes, y la razón por el corte del 17 es que, como saben ustedes, la mayoría de edad se consigue a los 18 años en Estados Unidos. Y en consecuencia siguen siendo pues muchachos, ¿no? Pero legalmente ya son adultos, entre comillas, ¿no? Entonces por eso es que es entre los 13 y los 17 años. De este grupo, el 47%, no es un grupo chico, de hispanos se consideran católicos, ¿no? De ellos, un 64% habla de religión en su casa con frecuencia o alguna vez, ¿no? 42% de los jóvenes hispanos rezan antes de las comidas, y un 28% de los jóvenes hispanos, y aquí sí están, digamos, debajo del resto de jóvenes no cristianos, leen las escrituras, ¿no? Leen la Biblia. Los hispanos, en cambio, como parte de su generación, ¿no?, están divididos por
digamos, por la mitad entre quienes creen que es necesario creer en Dios para llevar una vida moral y quienes creen que no es necesario creer en Dios para llevar una vida moral, ¿no? Están casi 50-50. En esto, digamos, están mejor que el promedio de los jóvenes norteamericanos no hispanos, porque el 71% de los jóvenes de hoy no hispanos creen que no es necesario creer en Dios para llevar una vida moral, ¿no? Otra cosa que es bastante interesante es que los jóvenes hispanos son mucho menos religiosos que sus papás y abuelos, por supuesto, y esto no es una novedad, esto pasa pues en todo nuestro universo y creo que en todo el mundo, no solamente entre los hispanos, pero hay dos cifras que son las que yo creo que ameritan más nuestra atención, ¿no? En primer lugar, un número importante de jóvenes cristianos e hispanos suelen asistir al templo con sus papás a un nivel muy grande. Les confieso, digo grande porque es mucho más de lo que yo esperaba. Pasa el 70% de jóvenes hispanos que van con sus papás, digamos, en este rango de edad 13 a 17, que van con sus papás a misa, ¿no? Y acá están incluyendo también jóvenes hispanos protestantes, por ejemplo, o sea, que van al templo, etcétera, ¿no? Es decir, que practican con sus padres. Y no solo eso, sino que se sienten cómodos haciéndolo, porque esa es otra pregunta que Pew hace, ¿no? Es decir, el drama que solemos ver en televisión, pues, o que solemos conocer en muchos ámbitos, a veces por experiencia personal, y es que pues al adolescente el domingo hay que sacarlo pues de los pies arrastrándolo de la cama para llevar a misa, ¿no? Pero según Pew, no, no es el caso. O sea, existen esos casos, pero que cuando le preguntan a los jóvenes dicen, sí, sí, voy contento, ¿no? Pero acá viene la información contrastante, y es que los jóvenes de 17 años, en una proporción muy alta, pasando el 50%, básicamente consideran que es muy probable que no sigan yendo a misa después de que dejen de vivir con los papás, ¿no? Y acá se dan cuenta de lo que esto implica, hermanos. Básicamente estamos hablando de una importante interrogante sobre cómo hacemos para transmitir la fe, ¿no? Porque aquí estos muchachos en general no son bajos, o sea, no son espectaculares, pero el número de jóvenes que están yendo a la iglesia, que creen que ir a la iglesia es bueno, que hablan de religión, que leen la Biblia, honestamente son unos números un poco más altos que los que yo esperaba, ¿no? Y esto es un signo de esperanza. Pero el hecho de que ellos ya den por descontado que no van a ir a misa y que no van a practicar la fe en el fondo, ¿no? Llegado a los 18 años o en el momento en que se independicen de la casa, es un dato peligroso. ¿Por qué, hermanos? Porque significa que cuando se trata de hábitos, de costumbres, nuestros jóvenes están dispuestos a acompañar a sus papás, porque nuestras familias todavía significan algo, porque todavía hay amor y respeto familiar. Pero los papás y la gente de nuestra generación no está haciendo un trabajo adecuado en transmitirles la fe. Y ese es el gran desafío. El desafío es que nuestros jóvenes no solamente sean unos jóvenes que van a misa, sino fundamentalmente sean unos jóvenes que practican su fe porque creen en ella, porque creen que la manera de juzgar el mundo, de juzgar las propuestas que el mundo les va a hacer,
las cosas que el mundo, las cosas con las que el mundo los quiere seducir, que todas esas cosas no son buenas y que todas esas cosas tienen una contrapropuesta cristiana que es una invitación a la felicidad. Y esto nos cuestiona en qué medida estamos no solamente transmitiendo devoción, piedad, que está muy bien, sino conocimiento de la fe. Y por supuesto no pretendo dar una solución ahora, pero creo que durante todos los años en que vengo compartiendo con ustedes puntos de vista, he dicho muchas veces que los padres tienen que pasar mucho más tiempo viendo cómo formar a sus hijos en la fe que cómo los visten o a qué escuela importante los mandan para que vayan a progresar, entre comillas, en la fe. Porque les aseguro que un hijo económica o políticamente exitoso que es profundamente infeliz porque no vive su fe, no va a ser un problema menor. Que tengas un buen día.